Señor, prepárame para ser un santuario puro y santo. La Iglesia de Cristo de El Salvador presenta su programa Lea la Biblia. Quédese con nosotros. Seré un santuario para ti. Es un placer nuevamente el poder estar con cada uno de ustedes para poder seguir compartiendo el consejo de la palabra del Señor. Quiero en esta ocasión continuar con el estudio que habíamos estado llevando acerca del libro de Daniel. Habíamos ya visto algunas lecciones referentes al capítulo 1, al capítulo 2 y ahora vamos a centrarnos en algunas lecciones que nos deja el capítulo número 3. Dado que ha pasado ya algún tiempo de las clases o de los estudios, mejor dicho, sacados de estas lecciones del libro de Daniel, me voy a tomar un tiempo para poder nuevamente hacer un pequeño esbozo recordatorio de cierta parte de lo que habíamos visto. El libro de Daniel es un libro que se escribió ya hace mucho tiempo. Aproximadamente se estima su escritura en el año 622 aproximadamente antes de Cristo. Y este libro prácticamente cuenta la historia del profeta Daniel. Nos dice que él nació en el seno de una familia acomodada alrededor del año 622 a.C. Daniel, durante su infancia, su niñez, vivió específicamente en el reino de Judá. Recordemos que en esos tiempos prácticamente habían dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. Daniel era un profeta de orden laico. El escenario que narra Daniel se ubica en la zona del Medio Oriente. Judea estaba ubicada donde hoy exactamente en nuestra actualidad se ubica el país que nosotros conocemos como Israel. Babilonia, que figura muy frecuentemente en los relatos del libro de Daniel, nos dice que se encontraba junto al río Éufrates, por donde ahora queda el país de Irak. Se encontraba en una zona de Mesopotamia, rodeado por los ríos Tigris y Éufrates. Los imperios que figuran en el tiempo de Daniel eran el asirio, el babilónico y el medo-persa. Babilonia, que imperaba o dominaba justamente en el tiempo que se narra o que se escribe el libro de Daniel, formaba parte del imperio asirio aproximadamente entre los años 626 y 612 a.C. Nabopolassar, quien era el padre del rey Nabucodonosor, era el rey de dicho imperio babilónico. Nabopolassar, aplastó a Asiria y formó entonces el nuevo imperio babilónico. Durante los días de Daniel, 4 naciones dominaban el Medio Oriente. Estas eran Egipto, Lidia, Media y Babilonia. Luego Media adquirió una preponderancia y se unió a Persia. Así fue como se formó el imperio medo-persa, el cual derrotó al imperio babilónico dirigido inicialmente por Ciro el Grande. El rey Nabucodonosor logró conquistar Jerusalén. Lo visitó en 3 ocasiones. La primera de sus visitas fue en el año 605, en la cual se llevó los utensilios del templo construido por el rey Salomón. La segunda vez que llegó a Jerusalén fue en torno al año 597 a.C. En esta oportunidad se llevó a cautivos a muchos de los habitantes de Judá. En la tercera y última visita, que fue en el año 586 a.C., destruyó toda la ciudad de Jerusalén hasta sus cimientos
y se llevó nuevamente en cautiverio a casi todos los habitantes de Jerusalén. Solamente dejó a la gente más pobre. El profeta Ezequiel, quien era contemporánea del profeta Daniel, habla mucho acerca de esto. A pesar de que el reino de Judá había sido llevado en cautiverio, el profeta también Jeremías había profetizado que después de 70 años de estar cautivo el pueblo judío, tendrían nuevamente ellos la oportunidad de poder regresar a su tierra. Y en efecto, Ciro el Grande, el que era emperador del imperio medo-persa, derrotó al imperio babilónico y permitió entonces el regreso de todos los cautivos judíos a su tierra. Esto sucedió en el primer año de su mandato. El profeta Daniel fue llevado cautivo a Babilonia siendo solamente un jovencito. Cuando el rey Ciro liberó a los cautivos, se estima que aproximadamente el profeta Daniel tenía unos 87 años de edad. Ya era un anciano. Luego estudiamos y analizamos ciertos datos, por ejemplo, del capítulo número 1 de Daniel. En el capítulo 1 estudiamos o nos dimos cuenta cómo el rey Nabucodonosor llevó en cautiverio a Daniel y a sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Todos ellos eran inteligentes y de buen parecer, dice la Escritura. Pero estos jóvenes no permitieron ser alimentados de los manjares del rey para no contaminarse. Al final, pasaron ellos la prueba tanto de habilidades como de conocimiento y también de salud física. Dice la palabra que no se encontró en ningún otro como Daniel ni sus amigos. Dios estuvo siempre con Daniel y él fue quien le permitió el don de la profecía, predecir también eventos futuros. Nabucodonosor puso a los 4, o sea, a los 3 amigos de Daniel y a él, en puestos de responsabilidades de su gobierno. Luego, en el capítulo 2 del libro de Daniel, también estuvimos hablando acerca de aquella visión que había tenido el rey Nabucodonosor, aquel sueño que a él le había inquietado y que necesitaba con mucha urgencia se le pudiese dar interpretación. Ninguno de las personas, de los magos, de los adivinos, que estaban al servicio del rey pudieron dar dicha interpretación, mas sin embargo el profeta Daniel, con la ayuda de Dios, pudo finalmente revelar este sueño. Este sueño lo que hizo al ser revelado fue, pues en cierta manera, en el rey Nabucodonosor, aceptar que había alguien más fuerte y más poderoso que sus dioses. Es así como el profeta Daniel adquiere mayor preeminencia y mayor favor a nivel del rey Nabucodonosor. De esta forma hemos dado un pequeño esbozo acerca de lo que habíamos estudiado hasta este momento en el libro de Daniel. Ahora, en esta oportunidad, vamos a continuar con el estudio, ahora en el capítulo 3. En este capítulo 3 del libro de Daniel, nosotros podemos encontrar una historia maravillosa y emocionante que no hace más sino confirmarnos el poder de Dios y la protección de Dios sobre aquellos que confían en Él. Ustedes recordarán el muy famoso relato, el cual es el horno de fuego, pues este horno de fuego es el que encontramos relatado a través del capítulo 3 del libro de Daniel. Nos deja este capítulo lecciones muy poderosas y muy alicientes, fortalecientes para cada una de nuestras vidas. Vamos a proceder de la siguiente manera. Para poder entenderlo y para poder tener contexto, vamos inicialmente a leer en manera completa el capítulo 3 del libro de Daniel y posteriormente nos vamos a dedicar a sacar los mensajes de beneficio que a través de la palabra del Señor en el Antiguo Testamento nosotros podemos obtener ahora en día.
Les invito a que me acompañen en esta lectura, no es tan larga, en Daniel en el capítulo 3. Y dice de la siguiente manera: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 60 codos de alto por 6 de ancho, y la erigió en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. El rey Nabucodonosor mandó a los sátrapas, perfectos gobernadores, consejeros, tesoreros, juristas y jueces, y a todas las autoridades provinciales que se reunieran y asistieran a la dedicación de la estatua erigida por el rey Nabucodonosor. Se reunieron pues los sátrapas, perfectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, juristas y jueces, y todas las autoridades provinciales para la dedicación de la estatua erigida por el rey Nabucodonosor. Todos estaban en pie ante la estatua erigida por el rey Nabucodonosor. El heraldo pregonó: a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, se os hace saber: en el momento en que oigáis el cuerno, el pífano, la cítara, la zambuca, el salterio, la zampolla y toda clase de música, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que ha erigido el rey Nabucodonosor. Aquellos que no se postren y la adoren serán inmediatamente arrojados en un horno de fuego ardiente. Con tal motivo, en cuanto se oyó sonar el cuerno, el pífano, la cítara, la zambuca, el salterio, la zampolla y toda clase de música, todos los pueblos y naciones, lenguas, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había erigido. El versículo 8 dice: sin embargo, algunos caldeos se presentaron a denunciar a los judíos. Tomaron la palabra y dijeron al rey Nabucodonosor: viva el rey eternamente. Tú, oh rey, has ordenado que todo hombre, en cuanto oiga sonar el cuerno, el pífano, la cítara, la zambuca, el salterio, la zampolla y toda clase de música, se postre y adore la estatua de oro que tú has erigido, y aquellos que no se postren para adorarla sean arrojados en un horno de fuego ardiente. Pues hay algunos de los judíos a quienes has encargado de la administración de la provincia de Babilonia, estos son Sadrach, Mesach y Abed-nego, que no quieren hacer caso a esto, oh rey, no sirven a tu Dios ni adoran la estatua de oro que has erigido. Ebrio de cólera, Nabucodonosor mandó a llamar a Sadrach, Mesach y Abed-nego, que fueron introducidos ante el rey. Nabucodonosor tomó la palabra y dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que yo he erigido? ¿Estáis dispuestos ahora, cuando oigáis sonar el cuerno, el pífano, la cítara, la zambuca, el salterio, la zampolla y toda clase de música, a postraos y adorar la estatua que yo he hecho? Si no la adoráis, en forma de advertencia, el rey Nabucodonosor dijo: seréis inmediatamente arrojados a un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios os podrá librar de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego tomaron la palabra y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta sobre este particular. Si nuestro Dios, a quien nosotros servimos, es capaz de librarnos, nos librará del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey. Y si no lo hace, has de saber, oh rey, que nosotros no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has erigido. Entonces el rey Nabucodonosor, lleno de cólera y demudada la expresión de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, dio orden de que se encendiese el horno 7 veces más
de lo corriente, y mandó a los hombres más fuertes de su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno de fuego ardiente. Fueron pues atados estos hombres con sus pantalones, sus túnicas, sus gorros y sus vestidos, y arrojados al horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era perentoria y el horno estaba excesivamente encendido, la llamarada, dice la escritura, que mató a los hombres que habían llevado allá a Sadrach, Mesach y Abednego, y a los 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó a toda prisa y preguntó a sus consejeros: ¿No hemos echado nosotros al fuego a estos 3 hombres atados? Respondieron ellos: indudablemente, oh rey. Dijo el rey: pero yo estoy viendo 4 hombres que se pasean libremente por el fuego sin sufrir daño alguno, y el cuarto tiene el aspecto como de un hijo de los dioses. Y Nabucodonosor se acercó a la boca del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, servidores del Dios Altísimo, salid y venid aquí. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los consejeros del rey se reunieron para ver a estos hombres. El fuego no había tenido ningún poder sobre su cuerpo, los cabellos de su cabeza no estaban chamuscados, sus mantos no se habían alterado, ni el olor del fuego se les había pegado. Nabucodonosor exclamó: Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel a librar a sus siervos, que, confiando en él, quebrantaron la orden del rey y entregaron su cuerpo antes de servir y de adorar a ningún otro fuera de su Dios. Yo ordeno, pues, pueblos, naciones y lenguas, todo aquel que hable ligeramente del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego será cortado en pedazos, y su casa será arrasada, porque no hay otro Dios que pueda salvar de este modo, dijo el rey Nabucodonosor. Y el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Hermanos, es tácitamente la lectura del capítulo 3. Habiéndolo leído, podemos en cierta forma confirmar de que el mensaje tal cual, sin ningún tipo de interpretación ni explicación, es claro para cada uno de nosotros que tenemos la oportunidad de leerlo. Sin embargo, podemos sacar algunos extractos que pueden ser de beneficio para cada uno de nosotros. Y en eso nos vamos a centrar a continuación. El primer mensaje que vamos a extraer de Daniel del capítulo 3 lo vamos a titular Sin temor frente a la crisis. El tercer capítulo del libro de Daniel está tan al día como cualquier otra porción de las Sagradas Escrituras. Incluso, mientras lo leemos, algunos devotos cristianos en ciertos países del mundo pueden estar sufriendo opresión o por causa de su fe, y algunos incluso pueden estar enfrentando la muerte. Debemos de orar por ellos. En Daniel, en capítulo 3, se nos habla de un intento llevado a cabo en los tiempos bíblicos para obligar a la gente a adorar a una imagen literal bajo pena de muerte. También nos cuenta de qué manera se puso Dios de parte de los que confiaban en Él. Esta imagen blasfema que hemos leído en Daniel en el capítulo 3 se podía ver desde kilómetros de distancia, mientras su dorada superficie resplandecía al contacto con los rayos del sol. La tecnología necesaria y el costo de su erección deben de haber sido motivos de conversación por muchos meses.
El rey Nabucodonosor había sido profundamente impactado por la estatua con cabeza de oro que había visto en su sueño. Recordemos el capítulo 2. Se sintió él profundamente conmovido por la capacidad del Dios de Daniel de poder repetir el sueño y dar una interpretación inteligente de él en circunstancias que tanto los educados astrólogos como los otros sabios no pudieron hacer. La promoción de Daniel al elevado cargo que ocupó inmediatamente después, sin duda estimularon el interés en el verdadero Dios y en sus enseñanzas en todo el imperio babilónico. Pero las impresiones iniciales suelen casi siempre disiparse. Parece que Nabucodonosor se sintió cada vez más molesto con las palabras que Daniel había anunciado a través de su sueño, diciendo, Daniel capítulo 2:39, después de ti surgirá otro reino inferior a ti. Con el temperamento activo e impaciente de un ejecutivo del más alto nivel, decidió cierto día tratar de escribir sus propias profecías concernientes al futuro del imperio babilónico. El rey Nabucodonosor dijo, voy yo a escribir mi propia historia, mis propias profecías. Esto haré una estatua de oro puro de la cabeza a los pies, símbolo de una Babilonia dorada que jamás será reemplazada. Y su estatua sería más alta que cualquier otra, más alta incluso que las enormes estatuas de Egipto. De acuerdo con la costumbre de la época, iba a reunir a funcionarios del gobierno de cada provincia de su imperio y les iba a exigir que se inclinasen ante ella ante un gesto universal de lealtad. La perpetuidad de su dinastía quedaría de esta manera garantizada. Eso pensó al menos Nabucodonosor, tratando de escribir esta profecía y de hacerla realidad. Hablando un poco acerca de la parte histórica de este relato, una tablilla de Greda traducida y publicada en el año de 1956 informa de que se produjo un serio motín en el ejército de Nabucodonosor en el año de diciembre del 594 a.C. En el 10º año de su reinado, Nabucodonosor aplastó la rebelión enérgicamente y la tablilla de Greda dice que dio muerte a muchos de los miembros de su propio ejército, que capturó a sus enemigos con su propia mano. Tal vez su decisión de convocar a sus funcionarios a la dedicación de su imagen haya sido provocada por esta revuelta. Nabucodonosor decidió que su imagen, toda de oro, junto con sus macizos fundamentos, llegara a 60 codos de altura. El codo babilónico, la distancia ahora en día que va desde el codo nuestro de nuestra mano hasta la punta de los dedos, era de más o menos medio metro. Esta imagen entonces debía elevarse unos 30 metros desde la superficie del suelo. Se dieron las órdenes pertinentes, se encargó la construcción de la estatua y su erección, y se reunió a los funcionarios de más alto rango del Imperio Romano. Podemos imaginarnos los desfiles, los banquetes y los despliegues del poderío militar y la culminación de todo esto en la llanura de Dura. Los heraldos caminaban a la multitud con estas palabras. Cuando comience la música, clamaban, todos tienen que inclinarse ante la imagen o serán lanzados al horno de fuego por traidores. El humo negro que asciende desde la chimenea de un horno de ladrillo que se hallaba por las inmediaciones ponía de manifiesto que esta amenaza no solamente era verbal, sino que era real y definitiva. Y así fue. La música comenzó a escucharse, la multitud se postró,
Nabucodonosor descansaba tranquilo. Su imperio estaba, según él, unido y su futuro, según él, estaba asegurado. Había logrado cambiar la profecía a través del sueño de Daniel en el capítulo 2. Pero algo sucedió, dice la Escritura. En su triunfo duró muy poco. Mientras la multitud se ponía en pie, algunos ansiosos caldeos, dirigentes del grupo racial dominante en el imperio, lo irrumpieron para decirle que tenían información importante que comunicarle. ¿Cuál era esta información? Esta información era que 3 de los judíos a quien él había elevado a cargos de responsabilidad, o sea, estos judíos, 3 judíos eran los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que habían sido cautivos juntamente con él desde su juventud hacia Babilonia, los mismos amigos de Daniel que habían negado a comer de los banquetes del rey Nabucodonosor y que habían decidido alimentarse de una forma muy saludable. Eran estos mismos 3 hombres de los cuales estaban hablando. 3 de los judíos a quienes él había elevado a cargos de responsabilidad lo habían desafiado. Mientras se escuchaban los sones de la música, estos judíos, como si fueran rebeldes, se habían quedado en pie. Esto fue el informe que los hombres dieron al rey Nabucodonosor. Los 3 judíos eran Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel. Lo que ellos y el rey y Dios hicieron a continuación constituye uno de los relatos más famosos e inspiradores de todas las Sagradas Escrituras. Por eso llamamos sin temor frente a la crisis. El tiempo se nos ha agotado en esta oportunidad, pero el próximo domingo que tengamos esta oportunidad, vamos a continuar con el análisis de este capítulo 3 en el sentido de los beneficios de la victoria que Cristo da a aquellos que confían en Él. Dejamos este programa en esta oportunidad hasta acá y esperamos escucharnos pronto. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana. Llámenos o escríbanos al WhatsApp para cualquier consulta o sugerencia al 7335-3888. 7335-3888. Consulte nuestro sitio web www.cultivandoelalma.com. Hoy en ti, y si caigo me vienes a salvar.